Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por la sintonía. Junto a Belkis, que está en la cabina, yo que estoy por acá telemáticamente, y también nuestro invitado que está telemáticamente, vamos a generar el siguiente diálogo periodístico. Antes, teníamos algunos reportes acá. Nos dice Paola Herrera, en Esmeraldas todo normal, la gente más bien abrió más temprano. Nos dice, nos escribieron a nuestro chat de WhatsApp en 099-120,000. Y acá también le enviamos un abrazo a Javier Rosero, que nos dice que no metamos más leña al fuego. Hable serio, don Javier, no hemos metido leña al fuego. Pero tenemos una postura que no significa meter más leña al fuego. A ver, le vamos a preguntar a Osvaldo Moreno si va a meter leña al fuego. Don Osvaldo Moreno, politólogo, conectado ahora mismo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Un gran saludo a todas las personas, a toda la audiencia de Sonorama y a su espacio, y a todo el público en Ecuador y cualquier lugar del planeta, gracias a la tecnología, a la orden. Gracias a Osvaldo Moreno por conectarse a esta hora. Primero quiero pedirle una lectura general y luego junto a Belkis, mi compañera, vamos a ir aterrizando obviamente algunos elementos de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo mira usted las protestas que han comenzado ya en el Ecuador, organizadas por la CONAIE o lideradas por la CONAIE y respaldadas por varias organizaciones sociales? Por un lado las protestas y por otra parte la respuesta del gobierno. Osvaldo. Bueno, primero solo le quiero hacer una acotación muy breve, ¿no? La verdad, últimamente yo he estado analizando la posibilidad de abstenerme de opinar de la gestión del gobierno nacional, básicamente porque usted me conoce, yo como usted soy un hombre de la clase media, un hombre de a pie, yo a veces uso el transporte público, no tengo poder financiero, no tengo guardaespaldas, padrinos poderosos. Entonces en ocasiones pienso que este gobierno va a pensar que soy su opositor radical, porque me es difícil a veces pensar qué bueno podemos hablar de lo que ha hecho el gobierno. Entonces, haciendo esa aclaración que yo no soy ningún tipo de opositor radical a ningún gobierno, sino un analista, hablarle un poco de más que de los efectos, las causas de lo que está sucediendo en el Ecuador en este momento. Yo creo que las protestas son solo efectos de una serie de causas que el gobierno de alguna forma, no sé si la palabra se los ha buscado. Por ejemplo, el otro día, y créame que quiero, no sé, preguntarle a algún experto ya en otra rama, porque no tengo por qué saberlo todo, ni quiero saberlo todo. En la Cumbre de las Américas, el presidente Lasso pidiendo a gritos ayuda para que le den ayudando, como dicen en la sierra, a controlar la seguridad. Usted se imagina, ellos que creen tanto en esta gran calabaza, como digo yo, que era un cuento, no sé si usted veía a Charlie Brown, había un personaje que esperaba siempre en Halloween a la gran calabaza. Esto que es el famoso mito de la inversión extranjera. Dígame usted, ¿quién va a invertir en un país donde el encargado de la seguridad le dice a gritos que no tiene capacidad para controlarla? Es como que usted vamos a poner un ejemplo del día a día, a la gente que nos escucha, cuando usted va a comprar una casa en un proyecto inmobiliario, en una ciudadela, ¿usted compraría si el promotor le dice que no tienen buena seguridad? Entonces, ese tipo de situaciones, solo para poner un ejemplo, sin perjuicio de la mendicidad que se ha multiplicado, la ausencia de inversión social, el estado de las carreteras a nivel nacional que es impresentable, o sea, ese impulso de la vacunación como que se pasmó, digamos, o sea, que es el único momento que creo que el gobierno, cuando aplica una política pública exitosa, con toda la inversión, con todo el apoyo, con el apoyo de la sociedad, de la empresa privada, ya vimos los resultados. Entonces, creo que las marchas son un efecto de este tema. Ahora, si es que la CONAIE tiene el músculo como para repetir un octubre, si es que el país está listo para vivir otro octubre, porque son dos fotos y dos momentos totalmente distintos. Yo pensaría que si la CONAIE, encabezada por el señor Leonidas Issa, ingeniero Leonidas Issa, la misma fuerza, el mismo ímpetu, entusiasmo lo aplicaran apoyando la revocatoria que encabeza, creo que es el señor Granja, siempre me confundo. Granja. Probablemente sí creo que esa debería ser la vía institucional, más allá de lo que merezca o no el gobierno. No sé, y eso ya es muy importante, si este momento particularmente donde los precios de la comida, oiga, yo no he visto un operativo, uno, donde estén los intendentes, los 24, no sé cuántos serían, no sé, bueno, en Pichincha sí hay intendentes, lo que no hay es gobernación. Yo no he visto un solo operativo de los 24 intendentes a nivel nacional tratando de controlar la especulación, que es una brutalidad. Usted vaya en este momento a los mercados, porque no me digan que
que el aceite es producto de la guerra con Ucrania. A ver, nosotros somos productores de palma, ¿no? Y el aceite en gran parte es de palma, y en este momento, por la liberación, digamos, de los aranceles por el tratado comercial con Europa, el aceite de oliva, por poner otro ejemplo, ya no tiene un costo exorbitante como lo tenía antes. Entonces, se dan una serie de situaciones, como le planteaba, que yo no estoy tan seguro el estado en que se encuentra en Ecuador, y fundamentalmente, más allá de los actores sociales, que es respetable su lucha, y el mismo gobierno nacional, si los ciudadanos nos merecemos o se merecen en este momento una situación como octubre, sin perjuicio que le habla a alguien que la reivindicó en su momento. Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días. Las demandas que originan esta convocatoria a movilización las conocemos, que se congele el precio de los combustibles, precios justos de varios productos como la leche, el arroz, el banano y en general empleo, derechos laborales, el tema de la seguridad. Son lo que origina en cierta medida esta nueva convocatoria a movilización. ¿Cómo ha mirado usted este llamado del presidente de la República un poco a recapacitar? Y ahí quiero tomar las palabras de lo que planteaba Fabricio en el comentario al inicio de este espacio, en el sentido de que no se sintió pues una reflexión por parte del gobierno nacional respecto de esto que se está demandando por parte de las organizaciones sociales. Mire, yo escuché al ministro, es que esa es otra, un día es ministro de gobierno, otro día de seguridad, no me queda claro cómo está ahora el Estado, pero yo escuchaba al ministro, no sé si es de la política, el doctor Jiménez, que hacía el llamado... De gobierno. El ministro de gobierno, ok. Hace 2 meses creo que tenía otro nombre, pero en todo caso, yo no estoy seguro si el llamado de un hombre, bueno, no sé si ustedes lo conozcan, acá en Guayaquil es bastante conocido el doctor Jiménez, siempre ha sido un hombre, digamos, conciliador, más pausado, más metódico, pero también son las acciones que comete el gobierno. Fíjese usted, vamos a ver, yo mantengo comunicación constante por mi actividad laboral y académica con gente sobre todo de Latinoamérica. Vamos a un poco, le voy a compartir las preguntas que me hacen los colegas o los amigos vinculados al tema de la comunicación política, vinculados a las ciencias sociales, a la ciencia política, al sistema de partidos, que es la gran siempre... Me he dado cuenta que lo que más preguntan o lo que más intriga a los investigadores internacionales de las ciencias sociales es el tema del sistema de partidos de Ecuador, que no existe. Pero yo le planteo un tema. Digamos que estamos desde afuera. ¿Y cómo usted vería? Ya pusimos el ejemplo de la seguridad, que me parece una barbaridad. Ni le hablo del famoso Plan Ecuador. Parece que el presidente no ha leído las consecuencias nefastas del Plan Colombia en nuestro vecino inmediato. Pongamos solo un ejemplo de una de las consecuencias, de uno de los daños colaterales, y en eso yo sí reivindico a Palacios, que se portó firme con las fumigaciones de glifosato. El Plan Colombia, digamos, fue una cosa espantosa, donde los norteamericanos pusieron el dinero y los colombianos, fundamentalmente las áreas rurales, pusieron la sangre. Si usted viera el caso de los falsos positivos, o sea, el Plan Colombia fue un fracaso absoluto. Hoy, Colombia siendo el país mayor productor de cocaína del mundo. Entonces, yo le ponía el ejemplo, mirándolo desde afuera. ¿Cómo usted va a tomar un país o analizar un país donde el mensaje que intenta posesionar, de alguna forma, no le puedo garantizar si es el gobierno, es que su contendor más poderoso, su principal opositor o su opositor legítimo, que en este caso es el correísmo, es narcotraficante? O sea, ¿se me explico? Entonces, ¿cómo tú puedes, digamos, llegar a acuerdos o a consensos cuando por un lado tú llamas al diálogo y declaras a tu ex aliado mafioso, ejemplo el abogado Jaime Nebot, y por otro lado intentas posicionar, a ver, yo no voy a hacer, voy a tratar de ser abogado del diablo, pero hoy en día Lazo ha heredado el control de absolutamente todos los poderes del Estado. Tienen una fiscalía funcional, tienen una contraloría funcional. Yo creo que si hubiera un mínimo indicio ya estuviera medio partido, digamos, detenido. Y no es que los quiera defender, lo que les quiero decir es cómo hablamos de diálogo cuando tú intentas posicionar que tu contendor legítimo, que tiene la mayor cantidad de puestos en la Asamblea Nacional, que es quien, digamos, se proyectaría en un proceso futuro, lo declaras narcotraficante. Entonces, ese tipo de situaciones, creo yo, nos lleva a una situación bastante complicada en el que, una vez más, yo reivindico a los ciudadanos. ¿Quién vela por los ciudadanos? ¿Quién de alguna forma intenta combatir la especulación? ¿Quién le da un mensaje esperanzador que no sea esta pugna política o mucho peor, digamos, una situación en la que no tenemos claridad de qué es lo que pueda suceder? Yo, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, Osvaldo, es casi lo que yo dije en la primera parte de este espacio en mi comentario, porque en el medio estamos los ciudadanos. O sea, por un lado tenemos al gobierno y por otra parte tenemos a la dirigencia de la CONAIE y de otras organizaciones sociales, pero en medio estamos los ciudadanos. Y yo
le hago esa pregunta. Lo que usted acaba de decir le voy a trasladar a usted como pregunta. ¿Quién reivindica a los ciudadanos? En esta disputa, CONAIE gobierno, ¿quién nos reivindica? Osvaldo. Y no solo, mire, y no solo, a ver, nosotros tenemos como ciudadanos, vamos a hablar como ciudadanos, enemigos identificados. Primero la violencia. Mire, a 500 metros a la izquierda donde yo vivo, acribillaron a un joven respetado de Guayaquil. No voy a decir su nombre para respetar su memoria, porque generalmente en estos casos se especula. Pero un joven respetado de Guayaquil, un hijo de una educadora muy conocida en nuestra ciudad. Pues bueno, Guayaquil creo que no ha cambiado mucho. Guayaquil, siempre pienso yo, parece todavía una ciudad de 200.000 habitantes, porque todos nos conocemos. Pero acribillaron a un joven de la clase media, un joven decente, a 500 metros de donde yo estoy parado. Yo le puedo poner un GPS. A 500 metros a la izquierda donde yo vivo, acribillaron a un señor que no lo pudieron matar, quedó herido en un carro blindado. A 300 metros al frente donde yo vivo, secuestraron al nieto de un joven de una familia poderosa. Entonces... usted vive en la Vía La Aurora. Sí, yo vivo en la Vía La Aurora, correcto. Entonces lo que yo le quiero decir es que este mito de que es una guerra entre bandas, no existe. Entonces, volvemos al principio. La gente de a pie, común y corriente, le repito, yo soy un hombre pobre, lo que no soy es un pobre hombre. Entonces, la gente de a pie, ¿quién nos protege? ¿Qué es lo que está haciendo con el cielo? Le puse el ejemplo de la seguridad. Le puse hace un momento de ejemplo, digamos, el tema de los precios de la comida. Es una brutalidad cómo se elevan, porque no existe la intendencia, no hay control, digamos, de parte de la autoridad. Y lo otro, y la parte más grave, la representatividad. Yo siento que los partidos y movimientos políticos están más preocupados, legítimo o no, en autorreivindicarse, por ejemplo el correísmo, ejemplo los cristianos, ejemplo el mismo Pachacuti, o sus demandas o sus agendas políticas que eventualmente podrían ellos plantearnos en un debate que son legítimas, pero ¿qué está sucediendo o quién, o digamos jocosamente, como decía el Chapulín Colorado, quién va ahora a defendernos en una situación que, reitero, yo no creo que el pueblo, no ni Pachacuti ni el gobierno, el pueblo tenga el músculo o merezca vivir otro octubre en una situación totalmente distinta? ¿Se puede pensar en algo así a propósito de esta nueva jornada de movilización, Osvaldo? Bueno, yo pensaría que es momento de... Vaya, mijito, vaya. Papá está no me... Perdón. Yo pensaría... Oiga, eso es normal, eso es normal. Usted tranquilo. Bueno, déjeme decirle que antes lo que descubrimos quienes hacíamos opinión en la pandemia, ¿no? Antes el hombre tumbaba la puerta, ¿no? Entonces, ahora viene, saluda y se va, ¿no? Entonces, yo lo que le planteaba es que una situación como la de octubre del 2019 creo que tendría una afectación brutal en los ciudadanos. Cuidado, yo reivindico la protesta social, creo que la independencia, el fin de la esclavitud, la jornada laboral. Es más, yo recuerdo a ciertos sectores de la sociedad que ahora repudian a la protesta social cuando reclamaban ávidamente por el precio de la Nutella, la ley de herencia. O sea, yo reivindico la protesta social, por supuesto que sí. Pero si, por ejemplo, el señor Isa y todo su aparato y todo su músculo, digamos, organizativo, apuntaran a un proceso institucional como una revocatoria de mandato, pensaría que tendrían más éxito, ¿no? Solo que el problema es que como ellos no lo encabezan y lo encabeza otra persona, y esa es la historia del Ecuador, no lo están respaldando. ¿Me dejo una fiesta? No importa, yo regreso. Tranquilo, Osvaldo, que veo que en la costa le dicen el pelado, acá le decimos el guagua. Ya se fue. Ya se fue. Okay. Ya, ahora, le quiero preguntar a usted, Osvaldo. Hablábamos y que en medio estábamos los ciudadanos. ¿Quién es el intransigente aquí? ¿Es el gobierno o es la CONAIE? ¿Es el presidente Lazo o es el presidente Isa? ¿Quién es el intransigente aquí? ¿Son los dos o no es ninguno? Mire, lamentablemente yo no veo señales de ambas partes de un diálogo. Y, a ver, ¿cuál es el fin de la negociación o qué es lo que buscas durante una negociación? Durante una negociación, las partes tienen que ir con la predisposición que deben de ceder algo en sus planteamientos, en sus exigencias, etcétera, etcétera. Y por lo menos desde que empezó el gobierno nacional del señor Guillermo Lazo, yo no veo intención ni de parte, digamos, de Leonidas Issa, ni de parte del gobierno. Al margen, digamos, de las exigencias, demandas que pudieran tener las partes, yo no veo que haya la intención de ceder. Ahora, el gobierno tiene una situación particularmente complicada, bueno, en materia social, lo que está sucediendo en este momento en el país, y también tomemos cuenta que es un año preelectoral.
yo pensaría que si el gobierno tiene intenciones de prolongarse en el tiempo, de ser una alternativa más adelante, debería estar preocupado también de lo que pasa en el año 2023. Y una de las formas para estar presentes o ser un protagonista en la elección 2023 es el ponerse al día con los municipios. Usted sabe perfectamente la incidencia o el poder o cuán importante es para los municipios del Ecuador profundo el municipio. Un municipio un municipio en un cantón pequeño es un elemento determinante en la economía local. Y hoy en día, no sé si vio usted la reunión que hubo en materia de seguridad con los alcaldes, donde, bueno, la alcaldesa hizo gala de un viaje, una caravana con los... Claro, ahí por ejemplo, yo estuve en el momento en el que Cynthia Viteri, antes de la reunión con el presidente de la República, mostró las camionetas, esta caravana con policías, con la gente de la Agencia de Tránsito Municipal. A mí me pareció un despliegue innecesario, completamente innecesario a mí, pero también es algo cierto. Resulta que eso terminó provocando que se hable de Cynthia Viteri más que de la reunión de Lasso con Cynthia Viteri. Sí, totalmente. Y sumémosle al hecho de que el tema de la seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo. Pero al margen de eso, lo que les quiero decir es que yo creo que el gobierno debería tomar ciertas acciones para poder fortalecerse. Y una de esas sería, digamos, ponerse al día con los municipios. Pero lamentablemente el gobierno, yo lo que noto es una intención más de ponerse al día, pero con sus colegas, digamos, en este caso no banqueros privados, sino acreedores internacionales de parte del gobierno, lo cual de alguna forma se refleja en la situación que el país está viviendo en este momento. Tomemos en cuenta también el termómetro regional. Yo pensaría que todo apunta, salvo que haya algún, sobre todo por cómo se desinfló Hernández después de una primera vuelta impecable, yo pensaría que es muy probable que Petro pudiera ganar las próximas elecciones. Tomemos en cuenta que Colombia es nuestro segundo socio comercial y al ser nuestro segundo socio comercial de alguna manera va a influir. Entonces hay ciertas acciones o cierto panorama que se le viene al gobierno en el que yo pensaría que debería ceder posiciones, pero dentro de un marco amplio de diálogo y fundamentalmente también de parte de la otra parte, que es la CONAIE, buscando de alguna forma el beneficio de los ciudadanos, que es de quien nadie habla. Osvaldo, hace un momento usted hacía referencia a este proceso de revocatoria del mandato al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo mira justamente este proceso? ¿Se había otorgado un plazo por parte del Consejo Electoral para que el mandatario responda? No sabemos si eso ocurrió, al menos creo que la información no ha sido pública en ese sentido. Pero ¿cómo mira usted ese proceso? Mire, yo veo con gran preocupación en cualquier contexto qué pasaría si el presidente Lasso dejara de estar dentro del mandato. Es decir, en varios medios de comunicación siempre planteé que el fracaso de Lasso sería algo peor que Venezuela. Y por lo pronto ya estamos convertidos en México. Nos dijeron que íbamos a hacer Venezuela si ganaba la otra tendencia. Bueno, ya nos convertimos en México, que es más bonito, entre comillas. Lo que sí a mí me preocupa es que si es que el fracaso de Lasso es una situación peor que Venezuela, probablemente su salida, yo veo un destino o un panorama oscuro. Ya no sería Venezuela ni México, sino Senegal o Haití. Porque ¿qué vendría después? O sea, si usted a mí me pregunta, yo quisiera, desde lo más hondo de mis convicciones democráticas, que el señor Lasso haga un giro en la conducción y más que rectifique, empiece a gobernar y concluya su mandato, no necesariamente con éxito rotundo, pero por lo menos de manera estable. ¿Por qué? Porque las otras alternativas, ¿cuáles son? Ahora, si lo que yo tengo es caos, movilizaciones, digamos, que nos lleven a una confrontación entre el Ejecutivo y un sector, o un proceso revocatorio institucional, créame que 1.000.000 de veces me quedo con el segundo. Entonces, en ese contexto, creo yo que si es que no nos gusta el gobierno nacional, existen mecanismos dentro de la Constitución. Claro, usted me puede decir, pero el derecho a la resistencia está consagrado. Por supuesto que sí, pero pero la vía constitucional es la revocatoria, o sea, esa es la vía constitucional. Yo creo que el señor Issa debería usar todo su músculo y aparato en función de una revocatoria, si es que esto es lo que estamos buscando, porque una vez más, al margen del fracaso del gobierno en esto, A, B, C, Y, Z, el gran problema, como usted lo planteaba, del que nadie habla, es de los ciudadanos. ¿Quién defiende a los ciudadanos? ¿Quién vela por los intereses de los ciudadanos? Porque ya no es un solo tema que si te matan en la esquina, sino que no tienes capacidad de comprar una libra de papa, un aceite o algo tan básico como alimentarse. En un momento... Osvaldo, yo en ese contexto, yo le quiero plantear a usd una inquietud dividida en dos. Issa comete un error. Yo leí en la primera parte de este espacio la plataforma de lucha de 10 puntos, la plataforma de lucha de 10 puntos de la CONAIE.
Ahí hay en esa plataforma algunos temas que son, me parece a mí, absolutamente lógicos. Habla de la educación intercultural, de los derechos colectivos, habla de eliminar la precarización laboral, de garantizar las mejores condiciones para el acceso al trabajo de los ecuatorianos, de controlar el alto costo de la vida, de proveer de presupuesto para educación y salud. O sea, hay algunos puntos en esa plataforma, pero casi que la propia dirigencia de la CONAIE daría la impresión se ha concentrado solamente en el precio de las gasolinas. Ya, por un lado. Pero por otro lado, el presidente Lasso permanentemente los acusa de conspiradores y dice que Issa es un terrorista. Me gustaría un criterio sobre estas dos posiciones, tanto la de Issa cuanto la del presidente Lasso, en esta disputa, Osvaldo. Bueno, voy a empezar al revés, por la segunda primero. Me parece que el presidente... Por Lasso. El presidente ve fantasmas en todas partes. Por ejemplo, a mí me chocó mucho cuando lo calificó a Arevalo de mafioso, por ponerle un ejemplo. ¿Y por qué me chocó? Porque era su aliado natural, pues, ¿no? Porque fue, digamos, su brazo político, y pensaría yo, y se lo digo con sinceridad, yo soy docente de algunos programas de comunicación política de maestría y educación continua del mundo hispano, y uno de los, digamos, de las cosas que se viene a conocer en Ecuador, fíjese usted que la gente no conoce, y se lo voy a comentar, una de las cosas que la gente no sabe es que, y hay que reconocerlo públicamente, el control electoral social cristiano debe de ser uno de los mejores del mundo hispano, si no es el mejor. Se lo digo yo, que trabajo en estos temas y recorro el continente ampliamente. De eso yo estoy convencido que además eso sirvió para que gane Lasso. Entonces, o sea, le pongo un ejemplo. Entonces, el control electoral de los cristianos, yo tengo alumnos en algunos programas de educación docentes que nos autorizan, y eso públicamente agradezco. A veces antes era el asambleísta Almeida, el abogado Carlos de Tomás, o gente que se ha portado muy generosa y dan el acceso a los, no sé quién lo controle ahora, pero nosotros hemos traído alumnos a observar, y se lo digo, el control electoral social cristiano debe ser el mejor del mundo hispano. Y ese control electoral es el control, digamos, que se amplió a nivel nacional y garantizó el triunfo del señor Lasso. Y ni le cuento, en esto le estoy hablando de algo que puedo dar fe, ahorita voy a especular. No quiero ni imaginarme el tema de que Alvarito no se inscribió, la sentencia express contra Correa. O sea, hubo muchos factores en los que sus aliados políticos fueron fundamentales para el triunfo de Lasso. La misma no participación de la señora Cristina Reyes, un saludo a Cristina si nos está viendo. Entonces, el haber calificado de mafioso en tan corto tiempo a su aliado natural en lo ideológico, entre comillas, yo siempre tuve la tesis de que Nebot se vio presionado más desde lo social, ¿no? Porque finalmente es amigo de Lasso y almuerza en los mismos clubs, qué sé yo, y son hasta medios parientes políticos indirectamente. Entonces, en el ámbito de Lasso, yo creo que Lasso ve fantasmas en todas partes. En el ámbito de la CONAIE, la CONAIE tiene un brazo político, o tenía un brazo político que se llama Pachacuti. Un brazo político que obtuvo un resultado extraordinario desde mi perspectiva, especialmente desde lo parlamentario. Ni siquiera lo de Yacu Pérez me llama la atención, porque desde octubre ya se veía que si era Yacu, Vargas o quien sea, el candidato indígena iba a ser un gran protagonista. Y eso se lo dije a usted en varias entregas. Ahora, Pachacuti es el brazo político, en teoría, de la CONAIE. Y Pachacuti llegó con un bloque, el segundo bloque más grande de asambleístas, y era el llamado, desde mi perspectiva, a despojar al correísmo del espacio de la izquierda. Era el relevo natural de quien tenía que ocupar ese espacio, tenía la legitimidad, la lucha, donde sea. No tengo que explicarle a usted que hace coberturas políticas desde lo periodístico, sin duda, tiene una visión en ese ámbito creo que más amplia que la mía. No creo que tengo que convencerle a usted cuál ha sido el resultado desde lo parlamentario y de la oportunidad histórica que creo que ha perdido Pachacuti. Entonces, la CONAIE tiene un brazo político, y este tipo de demandas, que creo que son, por supuesto que son legítimas, en algún caso como lo que usted me plantea, por ejemplo, la reforma laboral, todavía ni siquiera se ha dado paso a aquello, y creo yo que hay la fuerza para que no se dé paso a volver a esta figura, desde mi lectura macabra, que es la tercerización o precarización laboral, que es prácticamente una forma de esclavitud 2.0. Entonces, Pachacuti, que en teoría es el brazo político de la CONAIE, y la CONAIE debería, desde ese espacio, insisto, tener un paso político. No sé cómo sea la relación entre Leonidas Issa y el señor Marlon Santi en este momento, pero creo yo, y sigo pensando, por los ciudadanos, más que otra cosa, que deben de existir canales institucionales como ese bloque parlamentario, y fundamentalmente el tema de la revocatoria. Usted no quiere al señor Lasso en el poder, bueno, firme, presionen al CNE. No, yo creo que el Ejecutivo tiene ya en este momento muchos frentes como para uno más,
porque la consecuencia, como le indico, sería terrible, fundamentalmente para los ciudadanos de a pie, que han sido las grandes víctimas de los fracasos del gobierno. Muy bien. Osvaldo Moreno, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos en esta mañana para hacer una primera lectura sobre lo que está pasando. Yo al final digo, con este tipo de situaciones todos perdemos, pero en el medio, y qué bueno haber coincidido, ¿no? Yo lo decía en la primera parte de este espacio, nadie piensa en nosotros, en los ciudadanos, en los que no estamos en el centro de la disputa política, en aquella gente que no tiene trabajo, que cada día inventa de alguna manera formas para parar la olla, para llegar con unos cuantos dólares a su casa y parar la olla. Osvaldo Moreno, un abrazo a la distancia, muy gentil. Así es, nadie piensa en los ciudadanos, los que no tenemos carros blindados, seguridad financiera, es terrible. Un abrazo y un gran saludo a su audiencia y como siempre a la orden, encantado. Gracias. Gracias, muy amable. Al politólogo Osvaldo Moreno, aquí conversando en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.